Amigos, pues estamos viendo el montaje, estamos viendo este perfil jaladera que está instalado en esta cocina. En este video vamos a ver cómo montar este perfil sobre un panel para poderlo utilizar en una cocina integral. ¿Quieres ver cómo lo hemos hecho? Quédate hasta el final de este video. Pues sí, efectivamente, amigos, ya vieron el perfil jaladera. Aquí lo tenemos para que lo conozcamos, por si ustedes no lo habían visto alguna otra vez. Miren, así es como viene este perfil de aluminio. Regularmente viene en 3 metros. Ok, aquí lo estamos viendo ya. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Ven, ahí lo tenemos. Eso es lo que nos sirve para abrir, puertas, frentes y nuestros cajones, obviamente. Bien, vamos a hablarles un poquito de las medidas y vamos a ver cómo es que se instala para que conozcamos el procedimiento. Bien, veamos primero lo que es el ancho del perfil. Tenemos aquí 19 milímetros hasta lo que es esta pestaña. Recuerden que nuestro panel cristal tiene 18, o sea que quedará muy bien. Luego tiene otra pestaña que es la que vamos a embutir dentro del panel. Y bueno, la altura que tiene este perfil son 3.5 centímetros. Ya por la parte superior pues queda a 2 centímetros. Para insertar esta jaladera necesitamos hacer un canal en nuestro panel cristal. Sin embargo, pues viene muy delgadito, ¿verdad? Así es como tiene que entrar. Tenemos que hacer el canal que va aquí. Es muy delgadito, son escasamente 2 milímetros lo que necesitamos. Ven, 2 milímetros. Ok, ¿qué vamos a necesitar para hacer este canal? Por aquí tengo un disco. Este disco no tiene dientes de tungsteno, es un disco, digamos que de acero, con dientes de acero. Y bueno, este disco es el que vamos a ocupar para hacer el canal, donde insertaremos o en donde vamos a embutir nuestro perfil jaladera. Vamos a ver el procedimiento. Ponemos el disco a la distancia correcta y a la altura correcta, en este caso 1 centímetro es lo que requerimos, que quede el disco exactamente a 1 centímetro. Ok, para poder hacer nuestro canal, y vamos a pasar nuestras piezas. Bien, ya tengo por ahí cortados todos los perfiles, perfil jaladera de nuestras puertas de abajo. Estas son las puertas de abajo. Por aquí tengo los puentes de cajón. Vamos a ver cuál es la técnica para pegar o para fijar este perfil jaladera. ¿Ok? Bueno, y para eso, adivinen qué. Pues viene nuevamente nuestro pegamento de contacto 5000. Vamos a aplicar el pegamento y vamos a poner nuestro perfil en el canal que ya hicimos previamente, ¿ok?
Vamos a empezar a pegarlos. Vamos a ver de qué modo. Voy a tomar el pegamento y vamos a aplicarlo adentro del canal que hicimos. Que quede muy bien cubierto de el pegamento, y de igual manera lo vamos a hacer en el perfil jaladera. ¿Okay? Bien, pasado el tiempo en que nuestros dedos ya no se pegan en el pegamento de contacto, es la hora de montar nuestro perfil asegurándonos de que quede perfectamente puesto. Ahí pueden ver que asienta muy bien, y también en la parte de atrás que siente muy bien la pieza. Ya vieron que el canal que hicimos queda perfecto. Más tarde quitaremos el exceso de pegamento, pero ya tenemos así montado nuestro perfil. Podríamos ahora sí pegar nuestro cubre canto de este frente para poderlo instalar. Continuamos. Con este mismo procedimiento voy a pegar los perfiles de nuestras puertas de los gabinetes bajos para irnos a instalar. Hemos terminado el montaje del perfil jaladera, aquí ya lo podemos ver. Así es como nos queda. Habrá que asentar con lija el corte quedan en rebabas. Lijamos y así es como queda terminado el montaje de el perfil jaladera sobre un frente de cajón. Ok, vamos a montar este frente de cajón para que veamos ya terminado este proceso. Ok, listo, pues podemos ver el perfil jaladera montado ya sobre este frente de cajón. Podemos ver su funcionamiento. Vemos que es un elemento versátil, sobre todo es bellísimo, las cocinas modernas, como es este caso. Esperamos que este video tutorial te sirva para que puedas hacer este proceso. Nos vemos en el siguiente, amigos.